Hola familia bonita, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Este vlog lo vamos a empezar en la cocina y yo con mi maquillaje. Lo que pasa es que estaba grabando y voy a hacer unas papas y unas cosas. La comida que voy a hacer hoy se tarda bastante tiempo, entonces decidí empezarlo ahorita antes de ir a quitarme el maquillaje. Y pues nada más me amarré el cabello para no tirar pelos en la comida. Entonces les voy a mostrar lo que voy a hacer el día de hoy. El día de hoy les voy a mostrar cómo es que yo cocino unas colas de langosta. Normalmente compramos 4, pero esta vez mi esposo solo compró 2 porque son bien pequeñitas, miren. Y también voy a hacer unas papitas al horno, que ya les he mostrado cómo hago las sweet potatoes o la papa dulce o el camote, pero esta vez voy a hacer estas papitas que son así chiquititas, que son las moraditas o rojitas. Y también voy a hacer una quinoa, ya que tengo varios días de no hacer quinoa. Ok, lo primero que hago es poner el horno a precalentar. Yo lo pongo en 400 para que las papas estén rápido, porque necesito que las papas se cocinen rápido. Ya pelé todas las papitas y estas papitas, como son tan pequeñitas, cuesta bastante pelarlas, así que ya llevo un rato aquí pelando papas, pero ya terminé. Estas papitas yo las corto en pedazos pequeños, no como las sweet potatoes, que las corto como en forma de lunita, supuestamente, según yo. Pero estas no las corto así, sino que las corto en pedacitos pequeños y pues así se cocinan más rápido también. Ok, ahora sí, ya estamos listos para agregarle lo que le vamos a agregar a las papas. Y lo primero que yo le agrego es el aceite de aguacate. Ustedes saben que me gusta cocinarlas con aceite de aguacate, aunque pues si no tienen aceite de aguacate pueden utilizar aceite de oliva. Cuando a mí se me termina, utilizo el aceite de oliva. Y aquí tengo todo lo que le voy a agregar a las papas. Tengo cilantro. Bel, no mi amor, Bella ya está de tremenda, ya se le pasó la enfermedad, así que ahora anda de tremenda. Bueno, no la enfermedad, después les cuento. Y aquí tengo orégano. Este botecito es de perejil, pero el orégano es lo que tengo aquí. Y aquí sí ya tengo el perejil. Tengo ajo en polvo, paprika, pimienta negra y sal. Y ahora sí, las papas ya están listas para irse al horno. Y miren, aquí las voy a dejar. Creo que se tardan como unos 20-30 minutos, ¿no, mi amorcito? Y miren, aquí está la princesita, que ya se siente ya mejor ella. Toda juquita, anda. Miren qué juquita me la dieron ayer. Pero no la quiero limpiar todavía porque no le quiero lastimar sus dientitos. Ok, ahora vamos con la quinoa. Miren, ya la tengo aquí con el agua. Le agregué 3 tazas de agua a 1 taza de quinoa. La quinoa la lavé anteriormente, como se lava el arroz. De igual manera ya les compartí toditita la receta completa de cómo hago la quinoa. Y a la quinoa le voy a agregar chicharitos, que esto es lo único que yo compro congelado, porque pues no sé cómo conseguirlos frescos. Entonces los compro congelados porque me encanta el sabor que le dan los chicharitos al arroz y a la quinoa. Y también zanahoria. Ustedes saben que la zanahoria yo la parto y la congelo yo misma. Y aquí tengo cebollín o cebolla blanca, no sé, hoja de cebolla. No sé cómo se le dice a esto. Yo lo conozco así por cebollín, o eso es lo que me dijo Google, ¿verdad? Entonces esto es lo que le agrego a la quinoa. Y ahora ya solo nos queda esperar a que se cocine la quinoa. Y yo le agrego un poquito de sal, pero cuando ya está cocinada, cuando ya la voy a apagar, como cuando le queda un poquitito de agua nada más, ahí es cuando le agrego la sal. Entonces, nada, eso es todo para la quinoa. Así que ahora vámonos a preparar la langosta. Miren, con la langosta lo que hago es que con una tijera, yo uso esta tijera que es aquí especial de la cocina, y lo que hago es cortarles aquí esta parte, toda esta parte la corto por mitad. Yeah, we talked. Yeah. Después de cortarlas, las lavo por aquí por dentro, porque también traen esa venita que traen los camarones y es bien grande y es bien sucia. Entonces, miren, tienen que quedar así bien limpias. Y también las dejo escurrirse. No las seco, pero sí me aseguro de que no estén empapadas de agua. Miren que me estaba diciendo mi esposo de que estas langostas son hondureñas, vienen de Honduras. Y que son, no son criadas en, ¿cómo se dice? O sea, son capturadas en lo salvaje, pues salvajemente, lo podemos decir, en el mar. Porque ustedes saben que hay algunos
algunos mariscos pues son creados en criaderos, ni sé cómo explicarles estos. Ustedes me entienden, ¿verdad? Podríamos decir que son orgánicas. Entonces, sí, son de Honduras. Ok, una vez tengo la langosta cortadita por la mitad y bien limpiecita, lo que hago es que en un recipiente así chiquitito pongo aceite de oliva y le agrego casi lo mismo que le agregué a las papas, que sería el culantro fino seco, un poquito de sal, un poquito de ajo, también le agrego el perejil, un poquito de paprika. Y nada más, ahorita les muestro, le agrego un poquito de cada cosa, nada más. Y ya después que agrego todo, lo que hago es revolverlo con una cucharita. Y esta misma cucharita voy a utilizar para meterle esto a la langosta en medio. Ahorita les muestro cómo es que lo hago. Pero sí, miren, esto es todo lo que... Aunque preparé mucho, la verdad. Normalmente, como les dije, cocino 4 langostas. Pero ahora solo tengo 2, así que esto es mucho para estas 2 langostas. Baby, ¿qué pasa, mi amor? Y eso es todo lo que le agrego a las langostas. Ahora las voy a meter al horno para que se cocinen junto con las papas. Miren, las voy a poner aquí abajito. Y creo que las papas ya están. Ahorita las voy a revisar. Lo que hago es picarlas con un tenedor para ver si ya están blanditas. Les cuento que las papas todavía no están un poquito duritas, pero lo que hice fue ponerlas abajo y la langosta en la parte de arriba. Y les cuento que me quemé la mano, no sé si no pueden ver, no creo que se mire, pero ahí miren esa parte roja, no sé si ven. La cámara no me quiere enfocar, pero me duele, me quemé. Ahí sí ya se mira, miren, ahí está rojo. Me quemé moviendo estas cosas, ay. Siento que estoy hasta sudando aquí en la cocina y me siento bien rara cocinándose, como que con todo este maquillaje me siento incómoda, como que todo me estorba. Las pestañas ya me están estorbando, así que me voy a ir a quitar las pestañas y también el labial porque no quiero dejar estas cosas por mucho tiempo aquí. Y ya después les muestro el resultado final de mi cena. Les cuento que casi se me quema la quinoa. Miren, y esto que no me fui a remover todo el maquillaje. Regresé ahorita mismo y miren, ya estaba seca. Oh my god, casi me da algo, pero no, justo a tiempo regresé. Miren, así es como queda la quinoa, qué rica. Y las papas ahora sí ya están listas, que les cuento que también casi se me queman. Miren, estas están negritas de la parte de abajo, aunque cuando se ponen así quedan como crunchy, tostaditas, y a mí me gustan así. Pero estas están bien, miren, estas de medio, estas de la orilla. Sí, se pusieron un poquito negritas, pero como son poquitas, miren, me salieron bien poquitas, la verdad. Yo estaba esperando que fueran más. Yo creo que mi esposo se las va a terminar hoy en la noche porque a él le encantan estas papas. Y la quinoa ya está, ahora ya solo estamos esperando por la langosta. Y miren, hoy no me salió perfecto el aguacate. Normalmente me sale a la perfección, pero esta vez me salió malo. Miren, de aquí de las orillas y de aquí un poquitito también. Lo bueno que fue de las orillas, así que fácilmente se lo quito con una cucharita. Así quedó el aguacate después de que le removí esas esquinitas malas. No estuvo tan mal, aunque miren, eso sí le removí un gran pedazo. Ok, ahora sí, la cena ya está lista. Miren esa langosta, se ve tan deliciosa. Yo la sirvo así entera porque pues sacar esa langosta de aquí cuesta mucho. Así que uno tiene que esperar hasta que se enfríe para poder comérsela. Si ustedes tienen alguna receta en especial para langosta, por favor compartan con nosotras. Y las papas les cuento que están súper ricas. Acabamos de cenar y les cuento que la cena quedó riquísima, deliciosa. La langosta estuvo súper rica. Lástima que solo me comí una porque quería comerme 2. Quedaron bien ricas, la verdad. Y miren que la langosta yo no la preparo tan seguido. Cuidado, mi amor. No la preparo tan seguido porque pues comprar langosta es bastante carito. Y cuando la primera vez que la compramos, yo estaba así como que me tardé mucho tiempo en hacerlas porque no sabía cómo hacerlas. Yo nunca había cocinado langosta. Entonces se me ocurrió hacerla de... No, mi amor, baby, no, stop it. Se me ocurrió hacerla de esa forma y me encantó.
pero no la he preparado. Espérenme que está vela. Como les iba diciendo, entonces no la he preparado, así que muchas veces, pero las pocas veces que la he preparado, así como les mostré hoy, es como la preparo. Y la verdad que sí, está súper rica. Y pues nosotros normalmente compramos ese tipo de mariscos, los camarones, el salmón, todos los mariscos cuando están en oferta, porque en el supermercado aquí normalmente siempre tienen como algún tipo de marisco en oferta y ahí es cuando aprovechamos a comprarlos porque son bien caros, especialmente los que son wild caught, los que son capturados en la naturaleza. Normalmente ese marisco es súper caro. Así que sí, por eso aprovechamos cuando están en oferta. Por cierto, ahorita estamos viendo una película, adivinen cuál, Aquaman. Me encantan las películas de DC y de Marvel. Yo soy súper fan de las películas de superhéroes. Así que está larga la película, son 2 horas y 20 minutos o 2 horas y media por ahí. Y pues tengo mucho que hacer yo, pero aquí estoy viendo una película porque me encantan esas películas. Y miren, ven, aquí anda queriendo ir a la cocina con el papá porque mi esposo se fue a guardar la quinoa y a comerse el resto de las papas, me imagino. Y miren, ahí está la muñequita que anda toda despeinada. Mami no la ha peinado. Sí, no la he limpiado ni la he peinado tampoco porque no la quiero lastimar. Solo hoy le estuve cortando unos nuditos de pelos que andaba por los bracitos. Miren, no sé si pueden ver, pero ahí andan los bracitos pelones. Ya acabamos de cenar y ya vimos en la película, estuvo buenísima. A mí me encantan ese tipo de películas así como de ciencia ficción. Admiro mucho a las personas que se inventan esas historias o que crean esa historia y, o sea, son cosas como de otro mundo y me llama mucho la atención. Me acabo de tomar mi té. Ahorita estoy tomando este que es de la marca Bigelow Green Tea Classic. El que yo tomo es un té verde clásico, no trae absolutamente nada. Ese me ha gustado porque antes de probar este estuve probando muchos tés de varias marcas y de varios sabores y en su mayoría no me gustaban. Entonces cuando descubrí ese, pues me di cuenta que era uno sencillo, me quedé con ese. Les quiero contar 2 cositas. Bueno, la primera, que ayer fue la cirugía de Belle en los dientitos. Le removieron los 4 colmillos y no sé si ya les había contado por aquí, pero se le removieron los colmillos a Belle porque a ella se suponía que se le tenían que caer por sí solos cuando ella perdió todos los dientes, y eso pasó ya hace muchos meses y pues decidimos darle un tiempo para ver si esos colmillos se iban a caer por sí solos, pero no pasó así y el problema era que se le estaba acumulando demasiada comida y entonces yo casi todos los días tenía que estar limpiando los dientes para que no se le fueran a picar y que no fuera peor la cosa. Y esta cirugía fue inesperada porque a nosotros se suponía que nos iban a tener en una lista de espera como para junio y resulta de que ayer fue miércoles, el martes por la noche nos llamaron y nos dijeron de que había un puesto, que alguien había cancelado una cita y que si nosotros la queríamos, pero iba a ser de un día para otro, y nosotros así como que ok, pues hagámoslo, mucho antes mejor. Y pues por eso fue como que nos agarró de sorpresa. Miren, nos levantamos a las 6 y algo y la noche anterior nos costó muchísimo irnos a dormir, así que yo andaba súper despelada, o sea, y mi esposo también. Durante el día sentía que ya me iba a dormir, es más, me bañé, me lavé el cabello también para ver si se me pasaba y no, mis ojitos hasta me ardían. Y resulta que cuando íbamos saliendo, salimos a la carrera y como les digo, estaba súper temprano, todavía estaba oscuro cuando salimos y resulta que la noche anterior yo había estado pasando videos de esta cámara a la computadora y la memoria no la había dejado aquí en el escritorio, no la había puesto en la cámara y mi esposo fue quien agarró la cámara y él no se fijó. Resulta que cuando vamos en el carro y yo quiero empezar a grabar, la cámara no tiene memoria. Oh.
pues no les pude grabar absolutamente nada. Luego ya después, cuando nos fuimos, como les digo, yo no me sentía bien, como que no, me sentía así como débil, o sea, no es que no dormí para nada bien y eso a mí me afecta muchísimo. Yo no sé cómo voy a hacer cuando yo tenga hijos. Bueno, yo creo que el cuerpo se acostumbra, ¿verdad? Pero sí, fue terrible, así que podríamos decir que no les grabé absolutamente nada de eso. Todo salió bien, solo que le raparon los dos bracitos a Bel porque en los bracitos era donde le iban a poner la anestesia. Y según me dijo la muchacha, como que estaban teniendo problemas para ponerle la anestesia porque Bel no se dejaba. Así que le tuvieron que rapar los bracitos, anda bien rapadita. Los bracitos se ve toda chistosita. Y miren que me sorprendió porque yo no me alarmé porque pensé que esta cirugía iba a ser así algo sencillo. Estaba muchísimo más alarmada con la otra. Pero Bel regresó más mal y con esta cirugía que con la primera. Y regresó bien desanimada, bien triste, solo quería dormir y ya casi cuando nos íbamos a dormir comió, pero y vomitó también. Bueno, vieran, o sea, fue bien pesado para mí. Yo casi me pongo a llorar ahí con ella porque se miraba en ella, o sea, toda así como demacrada y toda triste, desanimada. Y recuerdo que cuando, bueno, se acuerdan que yo les mostré, ¿verdad? Cuando la trajimos de la primera cirugía, y ella como sin nada, como que nada había pasado. Ella hasta se tiró de la cama, quería andar aquí, quería andar allá, y yo así como que, Bel, te acaban de hacer una gran cirugía. Y yo así como que, ok. Pero sí, la verdad que me sorprendió mucho. Ahorita Bel anda toda juquita, no la he limpiado. Como les dije anteriormente, solo le estuve cortando unos nudos porque anda el pelo bien largo ahorita. Solo estoy esperando para la otra semana para que ella se sienta un poquito bien y llevarla a que le corten todo ese pelo porque ahorita lo anda extremadamente disparejo porque yo le corté un gran pedazo de acá atrás. Anda pelón y ahora resulta que le raparon los bracitos, entonces hay que cortarle ese pelo. Y bueno, otra cosita que les quiero contar que tiene que ver con Bel también, que fue lo que pasó en Año Nuevo. Yo sé que si ustedes me siguen en Instagram, yo les conté que había pasado algo, pero que no me sentía lista para contarles porque sentía que si les contaba iba a llorar más de lo que iba a hablar. Entonces decidí esperarme mejor. Pero sí, tuvimos un año nuevo algo difícil. A Bel se le abrió la herida de la cirugía. Ustedes saben que ella el 26 tuvo cirugía y la herida se le abrió. En realidad no supimos cómo se le abrió, qué fue lo que, si Bel se hizo algo o hizo un mal movimiento. En realidad no sabemos, pero sí se le abrió. Ese día yo estaba aquí en el cuarto trabajando en mi computadora y de repente me dice mi esposo, se le abrió un punto a Bel, una puntada. Y yo, ¿cómo así? Y cuando llegó al cuarto, él la estaba sosteniendo y resulta que no era solo una puntadita, sino que era toda la herida que la tenía abierta. Y miren, yo estaba a punto de entrar en pánico. O sea, ay no, es que yo no sirvo para ver ese tipo de cosas y ver a mi Bel así. Pero estaba como en shock, yo no sabía qué hacer, no quería entrar en pánico porque pues imagínense que iba a ser mi esposo conmigo toda paniqueada y luego con Bel ahí con la herida abierta. Entonces traté de controlarme y acostamos a Bel boca arriba y yo la tenía ahí sostenida para que no se moviera y para que no pasara nada. Entonces yo la agarré y la tenía ahí sostenida. En eso mi esposo llamó al hospital. Resulta que tenían cerrado porque pues era feriado. Y nosotros así como que, ok, ¿y ahora qué hacemos? Pues gracias a Dios tenemos internet. Y si tenemos internet tenemos el mundo en nuestras manos, así es como yo le digo. Pero bueno, se puso a mi esposo a leer rapidito. Y lo primero que leyó fue de que si no, la herida no está sangrando, no hay necesidad de llevarlos de emergencia al hospital. Entonces eso como que y nos calmó un poquito más. Y no le estaba sangrando a Bel la herida, solo se le miraba como la carnita ahí adentro rosadita y vieran, y ay, no, fue horrible. Y también estuvo leyendo mi esposo de que cuando a estos perritos le hacen esa cirugía, como está en el estómago, ¿verdad?
les hacen dos costuras. Les hacen una costura por dentro, que es en el músculo, y luego otra por encima en la piel, que es la que uno ve, y la que se le había abierto es la que está por encima. Entonces no había mucho de qué alarmarnos. Pues mi esposo fue a agarrar el kit de emergencia que tenemos y le puso una cremita que es como antibacterial, como para que no agarre infección una herida, y luego agarró las sogas, no sé cómo se le dice, pero es esa telita blanca que se usa para cubrir heridas. Pues le envolvimos toda la pancita con eso y le pusimos, bueno, de una cobijita que ella andaba, una cobijita toda vieja, le hicimos como un vestidito y la amarramos toda para que ella no se fuera a tocar eso. Y ya después le pusimos unas camisitas mías, que por eso fue que ustedes la vieron con camisitas y todo eso. Y resulta que mis crop tops, que son esas camisitas cortitas y sin mangas y son bien pegaditas, a mí me quedan bien pegaditas, le quedan a ella como vestido. Oh my god, eso fue lo más tierno, super cute verla con mis crop tops. Y pues mi esposo le arregló uno a modo de que para unir, porque como le queda como vestido, pero no queríamos que se le subiera o que ella se lo levantara. Entonces mi esposo le agregó como un pedacito de tela y un botoncito como para botonársela. Miren qué lindo. Y bueno, así fue como anduvo Bel. Lo bueno fue que miren que en una semana y se le cerró completamente la herida, o sea, se le curó súper rápido sin necesidad de llevarlo al hospital ni nada. Entonces, pero sí estábamos teniendo extremadamente cuidado para que no se fuera a lastimar ni nada. Así que sí, fueron unos días algo difícil, pero bueno, ya todo pasó. Ya ahorita pues solo queda cuidarla con eso de los dientitos para que se recupere. No puede estar comiendo nada duro, nada así, cosas crunchy. Entonces lo que estamos haciendo es agregándole agua a la comida para que se ponga así súper suavecita, y así es como se la come. Está comiendo pollo también, y verduras y frutas no le he dado, solo le hemos estado dando los arándanos, los blueberries, esos sí se los comen, y bananas también, que son cositas suavecitas. Bueno, en general solo darle cositas suavecitas, y le quitamos todos los juguetes, especialmente los que son así bien duros, porque se puede lastimar ya que anda, o sea, hagan de cuenta que, bueno, no sé si ustedes han tenido algunas cirugías, se les han sacado algún diente, pero es igualito como le hacen a uno. O sea, a mí me sacaron las muelas del juicio y exactamente le hicieron a Abel, y Abel le removió los colmillos, y miren, nos dieron los colmillos porque nosotros se los pedimos y son una cosa así inmensa, son bien largos, y entonces le costuraron ahí, o sea que anda bien delicadita ella de la boquita. Y pues sí, ay, ya mi Bel no sale de una para entrar a otra, pero esperemos que ya esto sea lo último, porque eran dos cosas que teníamos pendientes desde ya hace varios tiempo, y pues queríamos salir de eso lo más pronto posible y que ella se recupere rápido, porque en estos próximos meses ya hay 2 viajes confirmados, pero queremos hacer otros 2 más, así que vamos a estar viajando con ella y toda la cosa. Entonces queríamos salir de todo eso para cuando ya se llegue la hora de viajar, pues que ya esté al 100, ¿verdad? Bueno, eso era lo que les quería contar, y las voy a dejar. Ay, mi estómago me empezó a chillar. Las voy a dejar ahorita. Tengo que ponerme a editar este vlog y a contestar comentarios, porque les cuento que ya días no contesto comentarios. Bueno, lo que pasa es que mantengo así como normalmente los comentarios que respondo primero son los de Instagram y los del canal principal, el canal de belleza, especialmente porque en el canal de belleza pues ahí es donde me hacen preguntas, ¿verdad? Entonces trato de mantenerme bien al día con esos, y también en Instagram. Y pues este canal trato de contestar los que puedo, pero no son una prioridad, porque ustedes saben que con eso de los saluditos es como que les doy prioridad a ustedes con los saluditos, ¿me entienden? No sé si me explico. Entonces, bueno, vamos a mandar los saluditos. Me fui al video anterior del que subí, porque yo creo que de ese video no, ¿cómo se llama? No mandé saluditos. Un saludito especial a mi amiga hermosa, preciosa, que adoro con mi corazón, que ella fue quien nos contó la historia de la sucia. Ay, me dio como escalofrío. No sé si se acuerdan en un vlog anterior,
Yo les comenté que parecía la sucia yo haciendo de todo anoche y les pedí a alguien de Honduras que por favor nos contara la historia porque yo no me acordaba y miren que yo leí esa historia y yo así como que what, yo no me sabía esa historia para nada, o sea, es que siempre había escuchado nada más como el dicho, pero para nada la historia está bien interesante, tienen que irla a leer. Es en el video de lavando ropa a mano y cocinando, ese es el título del video, ahí está la historia. Entonces saludos para Milis, mi Iris hermosa, ella es de Honduras y con ella fue quien me estuve quedando en San Pedro cuando estuvimos en Honduras. Agradecida, extremadamente agradecida con ella y con su familia, una gente especial de verdad. Les mando muchos besos y muchos abrazos a todos por allá, a mi colochito precioso y a Ángel. Este comentario me dio risa, dice Jasmine Vargas: cuando dijo lavar a mano, pensé que iba a tallar en un lavadero, no en un lavamanos. Oigan, vivo aquí en Estados Unidos y, o sea, si estuviera en Honduras, sí, yo en la pila ahí le doy duro. Pero, ¿de dónde voy a sacar aquí una cosa de esas? Entonces, tengo que ingeniármelas y pues trabajar con lo que hay, ¿verdad? Y de igual manera, esa ropa que yo lavo a mano no es ropa sucia que tiene manchas ni nada, es ropa así. Ropa que tal vez a veces solo me pongo para grabar o solo para hacerme fotos o para hacer salidas así donde no estoy, podríamos decir que solo está sudada la ropa, y creo que eso se los expliqué en el video, así que no necesito estar ahí tallando la ropa, dándole duro para que salga el sucio. Entonces, y un besote y un abrazo enorme para Castel827, ella siempre me está comentando en los videos, mi bonita, te lo agradezco demasiado con todo mi corazón, gracias por tomarte tu tiempo, te mando muchos besotes y abrazos. Jesucristo salva, este es el nombre de su usuario, por favor déjenos saber su nombre para conocerla. Bueno, me imagino que es una muchacha con eso, o puede ser un muchacho también. Bueno, él o ella dice: hola, hola, lo que nos toca a las hondureñas casi. Ok, es una muchacha. Ella dice que todas las hondureñas pues sabemos lavar a mano, ¿verdad? Y es de Honduras también, ella vive en Honduras, ok, saluditos. Y sí es cierto, o sea, hondureña que se respeta, sabe lavar en una pila a mano. Un besito y un abrazo enorme para Wendy Chávez. Ella dice: saludos, Bessie desde El Salvador, me encanta, Bel, quiero uno. Tan linda. Ok, ahora sí, me voy porque la batería ya se va a morir también. Yo les mando muchos besitos y muchos abrazos y las veo en el próximo video.